¿Vieron este proceso? Lo que para muchos es una idea inusual, para nosotros es un modelo de alto rendimiento. Sin embargo, antes de este éxito, ella buscó respaldo en lugares donde no estaban dispuestos a escuchar. Desde pequeña me han gustado las guerras. Para ellos, su proyecto simplemente no encajaba. Por eso, en Cooperativa Mamoncito, te ofrecemos soluciones diseñadas para cada meta. Desde cuentas de ahorros, préstamos a su medida, depósitos a plazo fijo para hacer crecer su capital y contamos con certificados de aportaciones. En cada momento, más cerca de ti. Monción, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo y Santiago. Porque para nosotros lo único absurdo es no creer en ti. En Cooperativa Mamoncito siempre hay un sí. Yes. República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos, es día miércoles y ya estamos a la mitad de la semana. Y hoy con la posibilidad y tranquilidad que quizás no se tiene a veces con el apresuramiento de cómo nos manejamos a través de algunos medios de comunicación, sobre todo cuando se maneja el tiempo, el ritmo, como dicen ahora, el timing. Probablemente eso puede estar sujeto a muchas malas interpretaciones, pero además también está sujeto a la forma de cómo ahora se concibe el ejercicio del periodismo. Los que pasamos por la academia sabemos perfectamente que dentro de las cosas que se nos señalan es aprender a diferenciar entre una entrevista, una crónica, un reportaje en profundidad, la información como tal, que es dar respuesta a la pirámide invertida, que es donde se comienzan los principios básicos para la redacción de una noticia. Normalmente, el común de la gente, y no tienen por qué saberlo, simplemente no puede hacer esas diferencias. Los que nos manejamos con el rigor de lo que debe ser en el ejercicio del periodismo, pues lo tenemos muy pendiente. Por eso, al momento de emitir algunas opiniones respecto a temas siempre que impacten a la colectividad, tenemos que aprender a hacer esas diferencias. Y en muchos casos, hacer preguntas que no sean complacientes no significa irrespetar que eso jamás deberá ocurrir a tu interlocutor, en este caso a tu entrevistado. Es simplemente, hacer las preguntas de rigor, que no sean relaciones públicas, porque eso es un aspecto muy bonito también de la comunicación social, pero cuando tú decides que lo que vas a hacer no es relaciones públicas, sino que vas a hacer periodismo crítico, entonces las preguntas nunca serán complacientes. En estos tiempos que nosotros vivimos, hay elementos que se están dando y a mí me resulta muy preocupante como persona que tiene casi 40 años en el ejercicio del periodismo, y es ver, por ejemplo, cómo muchos periodistas, incluso reporteros de últimas generaciones, entienden que el protagonista, por encima de lo que es la noticia, la información que siempre tiene que estar regida por el impacto que tiene en la comunidad, es el protagonista, y no necesariamente es así. Y este asunto viene a cuento por una entrevista reciente que hacía con quien fuera mi profesor en la universidad. Yo pienso que de la mayoría de mi generación es presidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo y, aspiraría a ser el candidato presidencial de su organización, Leonel Fernández Reina. Y, por supuesto, la formulación de las preguntas tiene que ver con lo que la gente quiere saber. Cuando un expresidente, por ejemplo, señala los déficits, la deuda, la corrupción o los errores de tal o cual administración, en este caso de la administración actual, que es correcto porque eso es lo que corresponde a los partidos de oposición, también resulta muy legítimo las preguntas respecto de esos problemas, si tienen raíces en decisiones tomadas en gestiones anteriores, porque la memoria democrática exige
que se hagan evaluaciones a los líderes, no solamente por las críticas al presente, sino también por las consecuencias de su paso por el poder. Al final del día, son responsabilidades que deben ser compartidas y sobre todo cuando pretendes proponerte de nuevo, yo creo que hay que asumir de alguna manera estas responsabilidades, no solo por la autocrítica delegada que ocurre con todos los líderes políticos, sino también como forma de que si finalmente eres favorecido con la confianza y el voto de la gente, bueno, pues pueda ir no solo sobre lo andado, sino corregir las cosas que no se hicieron bien en el pasado. Y por supuesto, esto viene a cuento ante la pregunta que hacía, en este caso, al expresidente Leonel Fernández en un momento que tuve la oportunidad, y en la pregunta puntual era sobre una persona que ha gobernado una parte importante de la historia reciente dominicana. Eso no podemos olvidarlo porque fueron 3 periodos de gestión los que desempeñó el presidente Fernández, y si muchos de esos problemas que ha estado denunciando, es la pregunta puntual, que ha estado denunciando efectivamente corrupción, que si la hay, debilidad institucional, nos quejamos de eso todos los días, desigualdad, endeudamiento, pero sobre todo una crisis de confianza en la política que está reflejado muy recientemente por las últimas encuestas. Los ciudadanos cada vez más se distancian de los partidos políticos por un tema de desconfianza. Es una crisis, por supuesto, que tiene raíces en décadas. Y como tiene raíces en décadas y según todas las encuestas que miden los niveles de rechazo de los candidatos, han dicho que la mayor cantidad de tasa de rechazo la tiene el expresidente Leonel Fernández, probablemente porque ocupó 3 periodos de gestión. Entonces la pregunta puntual era, ¿qué responsabilidad le correspondería a él en la construcción de esa realidad que nosotros vivimos en este momento, ¿verdad? Vivimos en este momento que es innegable y que yo creo que tiene que ver con lo que cada una de las administraciones anteriores han hecho o han dejado de hacer. En política, tan importante como la crítica a la actualidad es la capacidad de responder el pasado, sobre todo cuando quieres volver a ocupar la administración pública. Y cuando quien cuestiona al gobierno de turno gobernó, como en el caso del expresidente Fernández, durante 12 años, entonces la memoria se convierte prácticamente en una herramienta que en muchos casos es indispensable para poder evaluar la coherencia de los planteamientos que se hacen. Y durante esa entrevista, que no fue un match ni una discusión, jamás me embarcaría en una discusión con un entrevistado porque los roles hay que delimitarlos. Tú preguntas, pero el actor político y protagonista, por supuesto, es el entrevistado que responde, y el profesor Fernández, que es un manejador de la comunicación, tanto así, bueno, que somos una generación que estuvimos en las aulas con él recibiendo docencia de sociología de la comunicación, está en todo su derecho de, por supuesto, manejar las respuestas que correspondan, pero ante el cuestionamiento, que no fue la pregunta de fondo sobre el rechazo electoral, los señalamientos, además sobre otras cuestiones que fueron planteadas ahí, como fueron la parte de la responsabilidad que corresponde, en la que se tocó el tema eléctrico y de la que habría que preguntar también sobre las privatizaciones que siempre se llamaron capitalización e insiste en decirlo el presidente Fernández, capitalización, aunque todos aquí sabemos que no es privado, no es capitalizado lo que
tiene que volver a reestatizarse. Y en el caso, si hablamos del sector eléctrico, por ejemplo, de las empresas distribuidoras, ustedes recuerdan que todas tuvieron que también volver sobre lo andado para volver a reestatizarse, y no, lo que no se privatiza no tiene por qué reestatizarse. Entonces, eso invita a otro tipo de reflexiones sobre la relación de los discursos y los alegados de los distintos gobiernos. La pregunta al presidente Fernández, que tiene derecho a criticar, lo tiene, y lo tiene como cualquier político. La cuestión no es si las críticas que se formulan hoy pueden de alguna manera analizarse al margen de las decisiones que marcaron las propias administraciones, en este caso del presidente Fernández. Cuando habla de dificultades económicas, cuando habla de gestión pública, resulta totalmente inevitable recordar que una parte de la arquitectura económica e institucional de República Dominicana contemporánea consolidó precisamente durante los mandatos que fue de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, de los que ocupó el expresidente Fernández, tres gestiones. Entonces, uno de los temas más recurrentes, por ejemplo, es el tema de la deuda pública. El país experimentó procesos importantes de expansión de infraestructuras, de modernización urbana, es verdad, ejecución de grandes obras, es verdad, y sus defensores presentan ese periodo como una etapa de transformación nacional. Pero los críticos, en cambio, sostienen que una buena parte de ese modelo descansó en el crecimiento sostenido de un endeudamiento. Entonces, corresponde a nosotros hacer el planteamiento, por supuesto, y las preguntas respecto a estos temas, porque la discusión, aunque lo parezca, no es menor. Y muchas de las limitaciones fiscales que han enfrentado gobiernos posteriores tienen su origen en compromisos financieros acumulados durante años. Recuerdo, y ustedes lo recordarán también, que quien sucedió al expresidente Fernández fue precisamente el expresidente Danilo Medina, de su propio partido. Y ustedes recuerdan aquel planteamiento o denuncia de Danilo Medina cuando decía que había heredado un maletín de factura. Entonces, evidentemente que las cosas no son tan color de rosa como fueron planteadas en los actores de primera línea de esa administración, y nosotros como colectividad, ¿no? Bueno, pues tenemos derecho a saber, y en este caso los periodistas, que no somos los protagonistas de la historia, estamos en el deber de cumplir con ese papel que es el enlace entre el actor político, el protagonista de las informaciones, que en este caso es el liderazgo político, y por supuesto la comunidad, que probablemente no tiene acceso a hacer este tipo de preguntas. ¿Son preguntas incómodas? Sí, ciertamente lo es, pero bueno, en periodismo, cuando se hace con ética y con profesionalismo, las preguntas no son cómodas, aunque dentro del marco de la profesionalidad y del respeto a los entrevistados. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa, no el hecho de que una legión, por ejemplo, de seguidores dentro del fundamentalismo de los partidos políticos, que a veces no entiende, y que el propio Leonel Fernández lo decía en algún momento, lo que no lo hacía, me parece a mí, y ahí va mi crítica, de manera correcta, y eso cayó muy mal en la población, que el pueblo llano no sabía conceptualizar. Parece que tampoco muchos de sus seguidores no solamente no saben conceptualizar, sino que tienen problemas con el tema de la lectura comprensiva. Y eso también es comprensible en un país donde, en términos de educación, nosotros igual tenemos muchas falencias, y esa también es una de las responsabilidades con las que tienen que cargar y transitar todos los que han estado al frente de la administración pública, de la que no se excluye al presidente Leonel Fernández, quizás con mayores responsabilidades, porque viene de las aulas, no solamente en la universidad, desde siempre viene de las aulas, y por supuesto yo creo que era de las cosas que tenía que priorizar. Entonces, cuando se habla del déficit fiscal,
Cuando se concluye esa gestión del presidente Fernández, que fue en el 2012, el país se enfrentó ciertamente a una situación financiera que dio lugar a reformas tributarias que se impulsaron por el gobierno entrante. Entonces es correcto que nosotros preguntemos respecto a esas responsabilidades que tienen que ver con esas administraciones anteriores respecto a cada uno de los puntos que se critican y sobre todo ante la posibilidad de que sean personas que puedan ocupar de nuevo la administración pública. Pero difícil resulta en muchos casos separar las críticas actuales a la gestión económica del país de la herencia fiscal que dejaron gobiernos anteriores, de los que no se excluye el del expresidente Fernández, como es el caso, por ejemplo, de la corrupción, el tema de la transparencia, cuánto tiempo venimos transitando con todo eso. Y esos son temas que impactan e importan a la colectividad. Entonces esos son los temas que hay que hacerle y que hay que plantearle al liderazgo político. No es un match, ni como se quiere interpretar, no, preguntar. Y ellos van a responder lo que entiendan conveniente. Ese es su derecho, pero el derecho de ellos respecto a la responsabilidad de nosotros, si queremos hacer un ejercicio serio del periodismo, bueno, pues es hacer estas preguntas que precisamente no les resultan tan cómodas de responder a los actores políticos. La democracia necesita oposición, es cierto, necesita crítica, necesita debate, pero también necesita memoria. Y esa memoria, nosotros como profesionales de la comunicación somos los que estamos obligados a ponerla sobre la mesa cuando preguntamos a los actores políticos. Porque cuando un líder político señala los problemas del presente, los y las ciudadanas tenemos el derecho y quizás la obligación de preguntar, en el caso de nosotros los periodistas, cuánto de ese presente, para el caso actual, fue construido por las decisiones que quizás esa misma persona tomó cuando tuvo el poder en sus manos y no lo hizo. Y es justamente en esa confrontación entre ese discurso y sobre todo entre el legado donde debe situarse cualquier evaluación seria de la figura del expresidente Leonel Fernández. Quería decir esto porque yo creo que tienen que quedar bastante claro cuáles son los roles de cada cual. Estamos ahora en una especie como de revertimiento de lo que son las responsabilidades. Señores, los periodistas estamos para hacer preguntas que a veces incomodan porque son preguntas críticas. Nosotros no estamos para celebrar cumpleaños a los actores, no importa, de cualquier partido, de cualquier sector, si esa persona representa sus respuestas o su accionar un impacto en el bienestar colectivo. Vamos a pedirles que le den like, vamos a pedirles que compartan esta información, vamos a pedirles que se suscriban a este canal de YouTube y sobre todo vamos a reencontrarnos mañana de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.